Porque tenemos gente con un gran llamado, tenemos gente con un gran potencial, gente que se sueñan en multitudes, gente que se sueña libertando, gente que se sueña con una adoración poderosa, pero no avanzan, aleluya, no llegan, no crecen espiritualmente, ni físicamente, ni mentalmente, ni económicamente, se mantienen atrasados, y es porque no han avivado, no han incentivado lo que Dios ha puesto en su vida. Y estoy hablando quizá con un profeta, evangelista, apóstol, maestro, quizá estoy hablando con un adorador, quizá estoy hablando con alguien que tiene un depósito de Dios, pero está normal viendo a otro crecer, pero él no crece, viendo a otro avanzar, pero él no avanza, y está culpándole la vida, le está culpando la miseria de su vida al Señor, le está diciendo a Dios que Dios tiene la culpa de que él no ha crecido, de que nadie lo conoce, de que no tiene la facultad de expandir el llamamiento de Dios que está en él, y está culpando. El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor sea contigo y los tuyos hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Quien te habla es tu hermano Miguel. Recuerda, antes de caer la noche, vamos a compartir una palabra de suma bendición, y yo sé que Dios nos va a bendecir. Quiero bendecir a mis padres, a Jaco y a María, que son de Jaina, así que Dios me le bendiga de una manera especial a ellos, y también quiero bendecir a la gente del monte Sinaí, a los encargados y a todos los que están allá. Que la gracia y la paz de mi papá Dios lo cubra. Recuerda, suscríbete, compártelo y bendice a alguien con esta palabra. Quiero ir a 2 de Timoteo 1, del 6 al 14. Pero tomaremos en cuenta el 6. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mi mano, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es impresionante este pasaje, hablar acerca del don del Señor, ya que ha hablado en un pasaje muy poderoso, que es 2 de Timoteo 1, 6 al 14. Revela lo que es la vida de Timoteo y lo que es la vida del apóstol Pablo. Todos conocemos realmente la función que el apóstol Pablo ejercía, o cuál era realmente la asignación del apóstol, que era establecer o levantar líderes y personas capaces de ministrar y de llevar el evangelio de Dios a la plenitud y a la verdad a la cual fue diseñada. Pero acá el apóstol Pablo se para con alguien que no es cualquier tipo de discípulo, sino alguien que Pablo reconoce que era de uno de sus mejores hijos espirituales, conocido como Timoteo. Pero al parecer la condición de este hombre de Dios estaba un poco descuidada. Había descuidado el llamamiento, había descuidado el don de Dios, el depósito que el Señor había puesto en él. Ese depósito de gloria, ese depósito de expansión, este hombre lo había descuidado un instante, y el apóstol se acerca a él, le dice: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Y es impresionante hablar acerca de los dones, porque los dones son presentes, son dávidas, son recursos, herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos luchar, para que nosotros podamos soportar y caminar en esta travesía, lo que es el evangelio. Y he conversado en muchas ocasiones en mi congregación acerca de lo que es la manifestación del poder y de la gloria del Señor mediante a los dones. Recuerden que tenemos diversos tipos de dones, y todos los dones que tenemos son repartidos mediante un mismo espíritu. Por eso es importante, iglesia, que podamos entender que no es que carecemos, no es que no tenemos el favor o la gracia del Señor, no es que no tenemos los privilegios de llegar o alcanzar
alcanzar, las cosas que Dios nos ha dado. Y este pasaje nos enseña y nos muestra a la luz de ella misma cuál es el problema en nosotros, que no podemos crecer o no podemos expandirnos tal como Dios lo estableció. Cuando el apóstol Pablo, el hombre de Dios, el hombre ungido, el hombre marcado, sellado por el Señor, se acerca a Timoteo, le está aconsejando. La palabra aconsejar que usa el apóstol Pablo en el término hebreo es rogarle a este muchacho que avivara. La palabra avivar es incentivar, es hacer crecer o sacar a la luz algo que estaba escondido. Él dice: aviva el don de Dios que ha puesto sobre ti por la imposición de mi mano. El apóstol al parecer había orado y en esa oración había hecho un traspaso. Ese traspaso le otorgó un presente, le otorgó un depósito a Timoteo. Y he hablado acerca de los dones. Alguien me comentó que los dones no se podían incentivar, los dones no se podían activar. Alabado sea el Señor. Y por eso quise hacer esto acerca de los dones. Porque tenemos gente con un gran llamado, tenemos gente con un gran potencial, gente que se sueñan en multitudes, gente que se sueña libertando, gente que se sueña con una adoración poderosa, pero no avanzan, aleluya, no llegan, no crecen espiritualmente, ni físicamente, ni mentalmente, ni económicamente, se mantienen atrasados. Y es porque no han avivado, no han incentivado lo que Dios ha puesto en su vida. Y estoy hablando quizá con un profeta, evangelista, apóstol, maestro, quizá estoy hablando con un adorador, quizá estoy hablando con alguien que tiene un depósito de Dios, pero está normal viendo a otro crecer, pero él no crece, viendo a otro avanzar, pero él no avanza, y está culpándole la vida, le está culpando la miseria de su vida al Señor, le está diciendo a Dios que Dios tiene la culpa de que él no ha crecido, de que nadie lo conoce, de que no tiene la facultad de expandir el llamamiento de Dios que está en él, y está culpando a la divinidad de un error de él mismo, porque recuerda que el hombre que estaba en la hermosa había nacido con ese déficit, había nacido con ese problema, había nacido con esa necesidad. Pero la Biblia nos enseña que cuando los apóstoles de Dios llegan a la hermosa, le dicen: levántate y anda. No solo lo levantaron de su lecho, le dijeron: muévete, alabado sea el Señor. Y ese es el problema mayor que estaba viviendo Timoteo. Timoteo estaba de pie porque descarriado no estaba. Él iba a la sinagoga, pero no avivaba lo que Dios había puesto en él. Y recuerda que somos útiles, la grey, cuando tenemos el don avivado. Alabado sea el Señor. Por eso es que la Biblia dice que sobre todo procuremos el don de discernimiento. Alabado sea el Señor. Y de profecía, porque la iglesia en sí sin profecía se desenfrena, se va al borde. Es decir, que los dones son recursos que necesitamos. Estoy hablando contigo, adoradora. Estoy hablando contigo, hombre intercesor. Estoy hablando contigo que tienes un llamado de gloria. A que comiences a activar, a que comiences a incentivar eso que Dios ha puesto en tu vida. La Biblia enseña que cuando Timoteo escucha el llamado, el consejo del apóstol, aviva lo que Dios había puesto en él. Y ahí es que vemos todos los escritos de Timoteo. Cómo Timoteo se expresa. La grandeza que Timoteo comienza a vivir cuando aviva ese don, aviva ese ministerio, aviva ese llamado que Dios había puesto en él. Vengo a hablar con personas que desean crecer. La pregunta es: ¿qué estás haciendo para crecer? ¿Crees que Dios vendrá y mandará un ángel o vendrá un mago con una varita mágica que crece? No, tienes que incentivar, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que buscar el rostro de Dios para que eso que tienes se pueda multiplicar, para que eso que tienes pueda llegar a lo que Dios estableció sobre tu vida. Si has llegado al final de este corto y poderosa enseñanza, suscríbete, compártelo con alguien. Recuerda, aviva el don de Dios que está en ti. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.